Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, saben ustedes que estamos en pleno verano 2024 y hay muy buenas propuestas para este verano, para disfrutarlo realmente, como por ejemplo el horario de la pileta, que tienen allí en la institución, en el campo Covadonga, allí en la avenida Libertador 1081, en Vicente López, que el horario de pileta es de 10 a 20 horas, para destacarlo y para señalarlo también. Así que las puertas están abiertas de la institución también para que se asocien, claro que sí. Pero eso por un lado. Por el otro, no se olviden que está la colonia de verano, también para los chicos de 3 a 12 años de edad, una excelente propuesta donde pueden los más pequeños pueden disfrutar de actividades deportivas, de pileta exclusiva, de natación, recreación y talleres, jornada completa o media jornada, periodos enero y febrero también, así que por eso una excelente propuesta. ¿Cómo pueden hacer? Comunicándose a este teléfono 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También el mail de la institución, que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Y bueno, y disfrutar de la propuesta de la colonia de verano para los pequeños, de 3 a 12 años. Y si no, también recuerden, para los más grandes está la pileta de 10 a 20 horas. Para disfrutar el verano, único lugar en el mejor lugar de Buenos Aires, así que para disfrutarlo en la zona norte del conurbano, allí el Centro Asturiano de Buenos Aires. También les voy a recordar otros medios de contacto de la institución a través de mails: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También otro correo que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y una línea de contacto central para los socios y no socios, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo de base, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Pero bueno, hablando de piletas de natación, hablando de las piletas para disfrutar, de los chicos que pueden ir a la colonia de verano, bueno, les voy a comentar. El caballero que tengo en línea es un histórico del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Es un histórico que cuida a la familia del Centro Asturiano. ¿Saben por qué? Porque les comento. Él trabaja en el Centro Asturiano hace ya muchos años, porque es el guardavida, y es Daniel Herrarte. Daniel, muy buen día, buen sábado. Óscar te saluda. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar. Todo muy bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, gracias a vos por estos minutitos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, yo dije, sos un histórico allí. ¿Cuántos años haces que estás, por favor? Mira, vos sabés que este año se van a cumplir 43 temporadas que estoy en el club. Ah, mirá vos. De las cuales las primeras 2 temporadas las hice, yo cuando comencé en el club, comencé como profesor de vóley, de las escuelitas de vóley, porque a mí me gustan las escuelitas con los chicos, que tenía vóley para chicos y vóley veteranas, también escuelita, y después de 2 años,
hubo un problema con algún guardavidas que despidieron, y bueno, como yo ya había entrado al club y estaba bien y me sentía cómodo, y bueno, y parece que estaba haciendo las cosas medianamente bien, me propusieron trabajar en el verano de guardavidas. Bueno, genial. Así que bueno, ahí empecé y ya no paré. Bueno, perfecto. Así que sos profe, o sea, guardavidas allí en la institución. Soy profesor de educación física, que ahora estoy jubilado, tanta edad que tengo. Sí. me jubilé hace 5 años en docencia, porque te jubila ahora el sistema. Y bueno, y el club me propuso seguir trabajando como jubilado ahí. Y yo trabajo también en el Belgrano y me pasó exactamente lo mismo. En Belgrano estoy hace 40 años que estoy trabajando en el Belgrano Athletic. Y cuando me jubilé, me propusieron trabajar como empleado jubilado. Bueno, bien. Así que muy contento porque los dos lugares que quiero, sobre todo el asturiano, porque yo me casé con una asturiana, de ahí del club, y entonces la verdad que es bárbaro, y sigo con lo mío que me encanta. Claro que sí. Aparte, bueno, conociste a tu amor allí en el centro asturiano, que es Silvia Rodríguez, también, que si no me equivoco, la hija de quien fue en una época vicepresidente de la institución, es así, ¿no es cierto? Sí. Manolo Rodríguez, conocido. Manolo, sí, claro que sí, Manolo Rodríguez. Así que bueno, y aparte, bueno, fruto de ese amor vino tu hijo, Mateo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Mateo Herrarte. Excelente lo que me estás contando. También socio del club de la cuna. Bien. Como mi señora. ¿Viste cómo sabemos, no? Bueno, amigos, le contamos que a Daniel le hicieron una nota muy linda, muy interesante, muy exquisita esa nota en Infobae, la colega periodista justamente Cintia Cerebrinsky el año pasado le hizo una muy linda nota, que en otra oportunidad, Daniel, yo te voy a invitar para que ampliemos esa nota y que le cuentes un poquito esa historia de amor que tuviste con Silvia, pero eso lo dejamos para otro momento si te parece. Esta nota me conmovió mucho realmente porque, bueno, conociste a tu amor y formaste una familia, y esa familia que seguís adelante, por supuesto, sigue con vos en el centro asturiano, y eso es lo que me estabas contando, Daniel, es así, ¿no es cierto? Sí, es como tal cual como decís vos, porque no solamente nuestra familia, que somos 3 nada más, porque el resto, ya mi suegro, que paz descanse, ya no están con nosotros, pero el club es una gran familia. Claro, porque, o sea, todos nos conocemos, o sea, vos la conoces a la presidenta actual, Pili. Yo con Pili tuve a los chicos en la falda de chiquito. Mirá así vos. Que, o sea, mi relación con ella es eterna de la vida, claro. ¿Viste? Como todos los socios que van al club, o sea, porque ahora está la camada de gente que yo cuidé a los hijos y ahora estoy cuidando a los nietos. Un trabajo muy interesante el de guardavidas. Contanos un poquito, porque lo haces con amor, con ese cariño que le pones, esa impronta profesional que es la tuya. Mirá, el trabajo a mí me parece apasionante. A mí me sirvió como una segunda profesión, porque de profe vos como que generás la actividad, viste, proponés ese tipo de relación con el alumno, ¿no? Porque sos docente, viste, es docencia. Y como guardavidas es de vigilancia, de control, de prevención del accidente. No por nada nosotros prácticamente no tenemos accidentes en la pileta. Donde es todo cemento, o sea, donde pega cualquier parte del cuerpo se lastima. Claro. Porque no es solamente lo que está dentro del agua que puede pasar cosas, sino lo que está afuera. Claro. Y realmente eso lo conseguimos con años de machacar con la gente, ¿viste? Y la verdad que es bárbaro. Y a su vez, todos los que estamos trabajando de guardavidas, somos profe de educación física, entonces es una combinación perfecta porque vos tenés otra formación y eso se lo transmitís a tu trabajo y ves la cosa, viste, de otra manera totalmente diferente, ¿no? O sea, te abre los ojos, la verdad que es bárbaro, porque trabajás también en relación con la gente, viste. O sea, yo sé todo de la gente, viste, porque bueno, no es que uno sea chismoso, pero si una persona está operado de la cadera, operado
cosas que le impidan su movilidad dentro de la pileta o que traiga algún problema, lo tenemos que saber, lamentablemente. Claro, Daniel, aparte otra cosa, han dejado bellísimas esas piletas del centro asturiano, realmente espectacular. Yo he visto imágenes que me han enviado, ahí de la comisión directiva, y realmente es un lujo las piletas de natación del centro asturiano, es para disfrutarlo plenamente, a full, realmente. Hermoso. Mira, yo que conozco de piletas, conozco un montón de piletas. Sí, la verdad que son impresionantes. Sí. Muy cómodas para la familia, muy cómodas para la gente que quiere ir a nadar, que se quiera ir a divertir y demás. Sí. Para el que quiera tomar sol, son muy soleadas. Sí, señor. Y para el que quiera recibir viento también, porque son muy aireadas. Claro. Al estar a 50 metros en un tercer piso, 50 metros del río, siempre hay una brisa, siempre hay una brisa marina ahí. Y aquellos que son asturianos, descendientes de asturianos, españoles de otras regiones de España o argentinos que se sumen a asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires porque tienen, la belleza de su campo Covadonga, allí en Avenida Libertador Vicente López, también la belleza de su sede social en la calle Solís al 400, y realmente, como siempre, las puertas están abiertas y con los brazos abiertos de la gran familia asturiana que es la institución y que realmente lo manifiesta para cuando uno se acerca, ¿no? Para sumarse, ¿no es cierto? Y con esta propuesta de las piletas más que nunca también, Daniel, Sí, por supuesto. Y el campo deportivo también es un lujo. Sí. Es un lujo tener todo ese campo. En realidad el club, que tiene tantos años, fue planificado para otra Argentina, para otra cantidad de gente que tuviera acceso al club. Lamentablemente, con todo lo que estuvo pasando, como que el club, le sobra lugar. Claro. Entonces estaría bueno que la gente que no lo conoce, que venga a conocerlo, porque toda la gente que viene a ver se queda maravillado. Yo mando gente amigo, todo. ¿Dónde puedo mandar? Cuando ven las instalaciones, quedan enloquecidos. Y yo, que lo puedo comparar con otras instituciones, este tema de ir con la familia, pasar el día, los fines de semana va a un asador, hace los asados, no gratuito, pero muy accesible. Te hace el asado, vos te vas a la pileta a la 1:15, bajo a comer, el tipo te tiene el asado listo, y te lo comes ahí abajo. Mira, yo, perdóname, Daniel, perdóname, yo te soy sincero, tengo parrilla y no sé hacer asado, así que esta es una propuesta. La vez pasada me lo decía Juan Manuel Posada, me dice, escucha, Oscar, tú que no sabes hacer asado, te vienes, te quedas acá y después te preparan el asado, lo único que haces, te sentás y comes. Y es cierto, realmente. Y comes. Claro. No, y hay gente que se lo hace hacer y se lo lleva para comérselo. Come un poco ahí y se lo lleva para comer en la semana. Claro. Y el tipo, no sabes la cancha, la preparación que tiene para hacer asado. Ahora se hizo hace 2 viernes el asado para el personal, éramos 90. Me dijo Pilar. Yo, la verdad, yo no sé cómo hace para hacer los chorizos, que todos les salgan perfectos. Uno en tu casa hace 6 chorizos y tenés miedo que se te quemen. Y se te queman, claro. El tipo hizo chorizo para 90 personas, no se le quemaron. Hizo vacío para 90, no se le quemó. Un maestro. Un maestro también como vos, que sos profesor de educación física y que estás allí, por supuesto, en las piletas de la institución. Para ir cerrando la charla, descendencia por el apellido de Vascos, me parece, es así, ¿no es cierto? Sí, recontra vasco, recontra vasco. Así que fue la mezcla vasco-asturiana. Bien, correcto. Así que, bueno, Daniel, no te quiero quitar más tiempo, yo te quiero agradecer estos minutos aquí en nuestro programa, en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo. Vamos a dejar para otro día una charla, eso sí, la próxima vez la vamos a sumar a Silvia a la charla, para que nos cuente ella su experiencia y cómo formaron ese amor también por el centro asturiano y que siguen adelante también, ¿no es cierto?, con ese pimpollo de Mateo también, Bueno, te agradezco por todos los halagos que me hiciste, y sí, por supuesto estamos para lo que necesiten, para ayudar al centro asturiano que está en nuestro corazón. Claro que sí. Todo lo que está a nuestro alcance va a ser
hecho. Bárbaro, no hay problema. Perfecto. Bueno, mi estimado Daniel Herrarte, hombre histórico del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es guardavida y que obviamente lleva el Centro Asturiano en su corazón. Como siempre, vamos a cerrar la charla contigo con un intérprete de Asturias, que sé que a los asturianos le gusta, que es Vicente Díaz, que en su momento vino acá a la República Argentina. Y mira, lo vamos a relacionar un poco, aunque te parezca mentira, con el agua, porque, bueno. Tú sabes que lo que tiene que ver con el agua, hay un río muy particular allá en Asturias que es el río Nalón, un río del norte de España que une distintos lugares de Asturias. Le cuento a la audiencia lo que tiene que ver el nacimiento donde está la fuente de la Nalona, en el puerto de Tarna, en Caso, y que después recorre distintos consejos, como Caso, Sobrescobio, en La Viana, San Martín del Rey, Aurelio Langreo también, Oviedo también, muchos realmente. Así que, y esta versión musical de Vicente Díaz habla del río Nalón, que tiene que ver con el agua. Y vos, como estás con el tema del agua y como guardavidas, vamos a compartir esta propuesta de Nalón con Vicente Díaz. ¿Te parece? Y quedamos en línea privada, Daniel. ¿Está? Bueno, un abrazo y gracias por todo. Y es divino el recorrido del río ese que por supuesto fuimos a conocer también. Perfecto, entonces, perfecto. Te mando un abrazo, quedamos en línea privada. No me cortes, Daniel, gran abrazo, Bueno, gracias. Bueno, cómo no. Gracias. Daniel Herrarte, hombre histórico del Centro Asturiano de Buenos Aires, guardavida. Otro día vamos a estar charlando un poco de esa particular historia de él con su esposa, algo muy lindo realmente, como lo he comentado en la charla con él. Vamos a compartir la música de Asturias con este grande Vicente Díaz para todos ustedes.